están? Hoy día nos encontramos en un nuevo programa aquí por Patagonia Radio en Soy lo que como y me acompaña como siempre Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, ¿y tú, Caro, cómo estás? Muy bien también en este día. Desde Concepción, Wow. Gonzalo... Estamos internacional. Sí, estamos internacional. Ya nos acompaña Gonzalo y él es nutricionista de profesión y nos va a conversar hoy día sobre las algas. Exactamente. ¿Y por qué ustedes se preguntarán, Gonzalo, que nos va a hablar, Gonzalo Rivera, que nos va a hablar de las algas? Es porque él actualmente se encuentra realizando una investigación por su magíster. Él se encuentra haciendo un magíster de, un magíster en nutrición humana en el INTA de la Universidad de Chile y está analizando e investigando los compuestos fenólicos de las algas, específicamente de Durvillea antártica, que es el cochayuyo. Y a mí me encanta este tema porque ustedes saben que yo también he investigado acerca del cochayuyo y le dije, por favor, cuéntanos, tienes que venir a este programa, Gonzalo, a hablarnos acerca de esto. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación, chicas. Partiendo un poco, comentarles que estoy trabajando específicamente con la Durvillaea incurvata. Son dos tipos de algas que nosotros tenemos acá en las costas de Chile, que está la antártica y la incurvata, que es el coloquial cochayuyo que nosotros conocemos. La característica de la Durvillaea incurvata es que es nativa solo de nuestro país. Crece desde la región de Coquimbo hasta la Antártica chilena. Entonces es un producto netamente de nosotros. Entonces nace esta necesidad de poder conocerlo y poder identificar qué compuestos son los que tiene efectivamente y qué efectos tienen para nuestra salud. Exactamente, porque en realidad nosotros sabemos que es bueno consumir algas, pero él lo que hace es investigar qué compuesto específicamente funciona para tal cosa. Oye, además que imagínate que estamos frente al mar, vivimos en las costas de Chile, ¿qué más importante que conocer, averiguar sobre productos que nacen de ahí, del mar? Exacto. Exactamente, una parte del proyecto inició porque de las costas chilenas el consumo de los productos del mar es súper bajo. O sea, si nosotros vemos a la población, preguntamos quiénes consumen algas, son principalmente pescadores, recolectores o personas que están muy conscientes de que tienen beneficios. Exactamente. Entonces, las algas tienen muchas propiedades. Vamos a partir con su composición. O sea, son una matriz alimentaria que es muy rica en carbohidratos. Entonces, tiene mucho contenido de alginato, manitol, un contenido variable de fibra, y también tiene muchos minerales, principalmente calcio y sodio, y también una cantidad no despreciable de yodo. Entonces, se puede utilizar para muchas enfermedades de base con deficiencia de micronutrientes. Entonces, es un alimento sumamente completo en ese sentido. Interesante. Y lo que estoy haciendo específicamente es que las algas en sí tienen unos compuestos bioactivos que se llaman fluorotaninos, que tienen una capacidad antioxidante antiinflamatoria muy importante, y lo que nosotros estamos haciendo es extraer estos compuestos, caracterizarlos y evaluar qué es lo que pasa si yo se lo doy directamente a una persona con una enfermedad inflamatoria. Inclusive dentro del proyecto es identificar qué efectos tienen en el envejecimiento, en la reducción de la sarcopenia. Gonzalo, ahí retrocedamos un poquito. ¿Qué significa, por ejemplo, esto de caracterizar? Porque recuerda que acá nos están escuchando no solamente personas, nos escuchan estudiantes, personas trabajadoras muy jóvenes, Exacto. Profesional joven también, porque esta es una radio juvenil. Entonces, por favor, tienes que decirnos qué estás diciendo. Cuando nosotros hablamos de caracterizar, es un término muy ingenieril, porque trabajo con muchos ingenieros en alimentos, en bioprocesos. Cuando hablamos de caracterizar es saber qué es lo que la compone, o sea, y saber cuántos carbohidratos tiene, cuántas proteínas tiene, cuántos lípidos tiene, la fibra en sí, el alga en sí, los minerales que contiene. Eso hablo de caracterizarla químicamente y en paralelo ver su contenido de polifenoles y su capacidad antioxidante.
Exacto. Entonces, en esos términos hablamos de caracterizar el alga. O sea, es ver todas las propiedades que tiene el alga. O sea, todas estas pequeñas características de macro, micronutrientes, de compuestos bioactivos, ¿cierto? Es ver cuánto tiene realmente. Exactamente. A eso nos referimos en el término de caracterizar el alga, que es una caracterización química, que es un proceso muy químico, pero coloquialmente hablando es saber cuántas proteínas, carbohidratos, fibra tiene y cuántos polifenoles en sí hay en el alimento. Ya. Y específicamente estos polifenoles ustedes están viendo, ustedes me refiero al grupo de investigación, ¿cierto?, que influye sobre las enfermedades inflamatorias. Exactamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de alguna enfermedad inflamatoria, ¿qué es una enfermedad inflamatoria? Es que en verdad una enfermedad inflamatoria es bastante variable. O sea, se habla netamente por su término de inflamación. Y la inflamación se produce por circulación de citoquinas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es que probamos estos compuestos tras la digestión, simulo todo el proceso digestivo que nosotros hacemos y vemos si tras la digestión estos compuestos logran o no disminuir estos marcadores inflamatorios. Entonces, se está usando por un lado en la sarcopenia, pero en paralelo también se está usando para evaluar en el tema de las famosas enfermedades inflamatorias intestinales. Wow. Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Y también se está tratando de evaluar un poco con el síndrome de intestino irritable por el SIBO que se desarrolla a largos periodos de tiempo. Oye, Gonzalo, y esta investigación que ustedes están realizando también es con pacientes. O sea, ustedes toman personas o pacientes y comienzan a evaluar como todos estos parámetros para ver cómo influyen. Exactamente. Ahora en el Fondesit, el 2025 ya es el último año que parte con el estudio clínico, que es una corte de 200 participantes, si no me equivoco, de Santiago. Ya que ahí ya está lista la corte. Entonces, en paralelo, somos dos investigadores, uno que soy yo el principal, participo directamente en la caracterización y en evaluar estos efectos en el laboratorio. Y hay otra colega que es una tesista de doctorado que ella está evaluando todo lo que es el desarrollo del alimento. Entonces, la idea es incorporar este compuesto en un alimento y dárselo a la población que vamos a intervenir y evaluar estos marcadores. Y eso todavía no está. Eso está en proceso de investigación o en proceso de... Está en proceso de desarrollo. O sea, ella ya está está probando micropartículas, emulsiones para ver cuál es la que tiene mejor encapsulación del sabor, porque en verdad el consumo de las algas va directamente en que el sabor nos genera el rechazo, el sabor y el olor. Claro. Entonces ese es como el principal problema que tenemos, y entonces mi colega está trabajando en ese sentido de tratar de enmascarar el sabor. Como de mantener las propiedades, pero poder utilizarlo en otros productos. En otros productos y que no se sienta ni siquiera. La idea es que si nosotros vamos a reconstituirlo, no se sienta el olor ni el sabor. Pero que mantenga esas propiedades. Esas propiedades. Y de hecho, por ejemplo, de estos estudios, como para que las personas entiendan, de estos estudios que hace Gonzalo y muchos otros investigadores, después aparecen las políticas públicas, por ejemplo. Entonces, imagínate, si nosotros vemos, nosotros me refiero, en realidad los investigadores, si los investigadores ven que efectivamente tiene un buen compuesto, tiene una buena cantidad de beneficio, de macro, micronutrientes, de compuestos, ciertos antioxidantes, etcétera, y se comporta bien en un alimento, yo creo un alimento que tiene una buena recepción por parte de la población, entonces eso puede ser como una política pública de aumentar el consumo de algas, por ejemplo. Claro, que dentro de una de las ideas era tomar estos compuestos que nosotros extraemos e incorporarlos en los alimentos del programa de alimentación complementaria de las personas mayores. Claro. Que en un comienzo se hizo con el resveratrol, y también nosotros lo queríamos probar con los fluorotaninos que estaban presentes en las algas, con la idea de ayudar a mejorar a disminuir, mejor dicho, los índices de sarcopenia de la población envejecida. ¿Y qué es la sarcopenia? La gente sabrá en la casa. La sarcopenia en sí es esta pérdida de masa muscular que nosotros vamos cursando con el tiempo. O sea, perdemos músculo, y perdemos fuerza. Hay un sinfín de efectos deleterios que es producto del envejecimiento por el que todos estamos pasando. Exactamente, que por eso es importante, que voy a aprovechar de pasar este tips y esta información, que por eso es importante que después de los 30 años, que todavía nosotros no llegamos a los 30 años, evidentemente, pero después de los 30 años hay que hacer ejercicios de fuerza.
hay que levantar pesas, hay que hacer pesas. ¿Por qué? Porque la sarcopenia es algo que pasa y que ocurre a partir de los 30, 40 años, ¿cierto? Y de ahí en adelante. Sí, y va muy de la mano con una alimentación equilibrada. Exactamente. Incorporar frutas, verduras y no menos las algas también, que nos ayudan con sus compuestos bioactivos a mejorar un poco todo este proceso. Así es. Oye, Gonzalo, y cuéntame, ¿qué más han visto o cómo se comporta con estos marcadores proinflamatorios, cierto? Que nos indican que generalmente las patologías, por ejemplo, la obesidad, hipertensión, diabetes y casi todas las patologías crónicas tienen o son inflamatorias, ¿ya? Inflamatorias que aumentan estos marcadores inflamatorios, ¿cierto? Y que son estas citoquinas que tú comentabas, que son negativas, que nos hacen enfermar y todas esas consecuencias. Entonces nosotros lo que tenemos que realizar es bajar esos marcadores inflamatorios. Como ya sabemos que con el consumo de alga, como el cochayuyo, porque ayuda a eso. Pero ¿qué más se ha visto? ¿Qué más han descubierto en esto? Lo que más hemos descubierto en estos momentos, que es parte de lo que yo estoy escribiendo y voy a presentar por la jornada de Concepción, es que los compuestos de las algas nosotros no los podemos digerir. No son accesibles para ser absorbidos. ¿Qué? Pero sí son altamente fermentables por nuestra microbiota. Estos bichitos que nosotros tenemos en el intestino se aprovechan de estos compuestos, los fermentan, cambian su composición y potencian este efecto antiinflamatorio. Pero eso quiere decir que si uno come las algas directamente, igual tenemos la capacidad de poder digerir. O sea, si la señora quiere comprar un cochayuyo, prepararlo en la casa, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer porque, de hecho, la eficiencia que nosotros tenemos en liberar estos compuestos aumenta 20 veces. Entonces, podemos romper estas estructuras. Quizás no vamos a absorber gran parte de ellos en nuestro intestino delgado, pero si llegan al colon, por la fermentación, se liberan estos compuestos de mejor manera. Ya, claro. Y ahí lo que hay que tener presente, o para que se entienda un poquitito más, nosotros, por ejemplo, si comemos proteínas o comemos lípidos, todo eso se absorbe a veces la digestión empieza en la boca, otras veces en el estómago y otras veces en el intestino. La mayor parte de la digestión y absorción se realiza en el intestino delgado, ¿cierto? Entonces el cochayuyo, hasta ahí no pasa nada. Cuando llega al intestino grueso, el colon, ahí se empieza a fermentar y ahí están nuestras bacterias, ¿cierto? Que hablamos siempre de la microbiota. Entonces la microbiota lo que hace es fermentar estos productos, empieza a descomponerlos y ahí se libera todo el potencial que tiene. Exactamente. Y esto se debe principalmente a estos carbohidratos que están presentes en el alga. O sea, los gelifica y los atrapa. Entonces es una medida de protección que tienen para una digestión tan agresiva como la de un adulto. Pero sí también hemos descubierto que nuestro proceso digestivo, a medida que nosotros envejecemos, se vuelve más ineficiente. Es más bajito, cuesta más. Es más bajo y secretamos menos enzimas, aumenta el pH gástrico, cambia la motilidad, entonces se vuelve más largo el proceso. Entonces todo esto va cambiando y los alimentos, a medida que nosotros los digerimos, se van adaptando a estas condiciones. Entonces, por eso en el adulto, en las personas mayores específicamente, nosotros descubrimos que la gelificación que se produce en el intestino, esta formación de geles con los carbohidratos, es mucho más resistente. Entonces se fermenta de mayor manera. Ya. Eso en el intestino grueso, ¿cierto? Al intestino grueso, exacto. Wow, qué interesante todo súper lo que interesante. Han logrado como investigar, descubrir. Y no solo eso, porque en paralelo con la doctora Laila Simón, probamos estos compuestos y logramos inhibir el tamaño de las masas tumorales del cáncer. Y ahí está como este concepto proinflamatorio, que quizás uno habla de citoquina y alguien nos está escuchando y dirá como, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? Finalmente, ¿qué beneficios tiene disminuir los procesos inflamatorios? Como para que alguien en la casa lo pueda entender, como ¿a quién qué beneficios va a tener? El beneficio principal va a ser en que yo voy a poder controlar las enfermedades crónicas que son tan prevalentes. O sea, si yo soy diabético, ya voy a generar una mejor respuesta de la liberación de insulina. Entonces, voy a desarrollar en paralelo menos complicaciones de esta misma enfermedad que me generó. O sea, el azúcar de alguien que tiene diabetes va a estar un poco mejor, más regulada, como en palabras más simples. Y eso va a ser por la composición del alga.
O sea, como es rica en carbohidratos y en fibra. Y carbohidratos buenos, porque no es un carbohidrato... No es el carbohidrato del pan. Del pan, No, es un carbohidrato distinto. bueno, Es ¿cierto? bueno, exacto, porque tiene mucho tipo de fibras. Entonces, esto ayuda a disminuir un poco los niveles de azúcar en sangre. O sea, la persona que tiene diabetes y consume algas como cochayuyo, es muy probable que su glicemia o el azúcar de su sangre esté mucho más regulada. Eso. ¿Qué pasa con la persona que tiene hipertensión, por ejemplo? ¿Cómo se ve beneficiada alguien que tiene hipertensión y dice, yo quiero incluir el cochayuyo en mi alimentación porque tiene... ¿Qué beneficio? ¿Cómo...? Es que ahí se centra principalmente en que estos compuestos que están presentes en el cochayuyo ¿Ya? ayudan a mejorar la respuesta del corazón. Ya. Regulan todo este proceso. Ya. Entonces, De hecho, lo mismo, por ejemplo, con con el colesterol. Cuando se fermenta el alga en el intestino grueso, libera unos tipos de ácidos grasos que Ya. son beneficiosos para la sangre, como decirlo. Entonces lo que hace es atrapar este colesterol que nosotros tenemos circulando, ¿cierto? El colesterol malo que tenemos circulando lo atrapa y lo lleva a liberación. Ya. Entonces, por eso, por ejemplo, el consumo de este tipo de algas hace de que influye directamente en las enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias o las colesterolemias, por ejemplo. Y además, como tiene una buena cantidad de fibra, lo que hace es que obviamente el cuerpo se siente ahí en el estómago, está mucho más tiempo. Entonces hay la palabra técnica no la tengo. Pero se fermenta en el estómago porque igual está No relacionado se con, o fermenta sea, en el estómago. más el tiempo colon. saciado. Claro, la saciedad. Ah, ya pensé Entonces, como está en el estómago, produce mayor saciedad, entonces eso lleva también una baja de peso, que no es lo principal, pero se ha visto en los estudios que produce una baja de peso. Entonces tenemos por todos lados consumo de algas, baja de peso, consumo de algas, baja de azúcar, consumo de algas, baja de lípidos en sangre o colesterol en sangre, baja de presión arterial y además mantiene una microbiota sana. Claro, que sabemos que la microbiota fermenta. es porque se fermenta, ¿cierto? Y es como, al fermentar es como este alimento para los bichitos o las bacterias buenas que nosotros tenemos en el intestino. Y ahí entran las enfermedades que tú nombrabas, Gonzalo. Exactamente. ¿Cierto? Que de hecho el alga en sí, cuando las personas tienen síndrome de intestino irritable, no se recomienda mucho porque tienen altos contenidos de manitol. Entonces ahí hay que ir jugando con cuidado e ir probando con bajas concentraciones de este mismo alimento hasta que la persona lo tolere. Porque como tiene altos contenidos de carbohidratos, este manitol, que es un azúcar presente en el alga, es altamente fermentable y produce muchos gases. Entonces las personas se distienden y andan sumamente incómodas. Solo en esa patología hay que tener un poquito más de cuidado en el uso. Y que en realidad en esa patología hay varios alimentos que nosotros tenemos que tener cuidado de no consumir. No es que solamente sea el alga y satanizarla para esta patología, sino que cuando nosotros tenemos síndrome de intestino irritable, por ejemplo, hay que excluir por un tiempo varios tipos de alimentos para disminuir estos síntomas. Exactamente. Y en paralelo, lo que hemos descubierto es en el efecto que tienen estos compuestos presentes en el alga, los fluorotaninos, como terapia para inhibir el tamaño de las masas tumorales. Eso me llamó mucho la atención. Sí. A ver, explícanos un poco eso. Que lo que hizo la doctora Simón era de que es parte también de su fóndesis de iniciación, está probando estos fluorotaninos presentes en el alga y los estaba probando directamente sobre células de cáncer. Ya. Entonces, ¿qué descubrió ella? Que podía inhibir la capacidad de las células de producir energía. De la célula mala. De la célula mala. O sea, la célula mala ya no se va a estar reproduciendo a destajo como... Exactamente, porque las células... Se le pone el límite a esa exacto, célula. las células del tumor tienen varias vías de ataque y se adaptan muy rápido al ambiente. Entonces la pregunta que ella se hizo fue, ¿qué pasa si yo le quito un sustrato energético, no le doy comida a la célula? La célula mala, en el a la fondo. célula mala, ¿muere o no muere? Entonces, cuando dimos estos compuestos, ella lo hizo en el laboratorio, descubrió que disminuía el tamaño de la masa celular y al mismo tiempo se morían. Y eso lo probó en modelos animales y tuvo el mismo efecto.
Y cuando se daban en combinancia con otro alimento que era la cúrcuma, con su compuesto bioactivo, que la cúrcuma está la curcumina estudiada. Se potenciaba en este efecto. Entonces, tenemos ya que se está probando en células específicas este efecto que podría tener el alga en sí. O sea, no solamente afecta, o en realidad no afecta, sino que no solamente influye sobre las enfermedades crónicas, sino que podría tener un potencial efecto sobre algunos tipos de cáncer. Exacto, cáncer de colon y cáncer de mama. Ya estaba probando en esas dos. En esas dos ya está como probado. Sí. Entonces, la idea que se le ocurrió con otro investigador era usarlo como una terapia coadyuvante a los pacientes con quimioterapia. O sea, imagínate. En conjunto a la quimioterapia, administrar estos compuestos para que lleguen a sangre. Tengo una duda. ¿Estos compuestos tienen que estar concentrados o la persona, por ejemplo, que quizás está con algún tipo de diagnóstico, obviamente no va a haber una cura, pero se podría ver beneficiada si consume cochayuyo y lo incorpora en su alimentación? Es que va a tener todos los beneficios. Sí, ¿Cuánto más o menos debería consumir para que diga, esto tiene un efecto y que me va a ser beneficioso? El consumo... cuando yo hablo de cantidad, idealmente son 100 gramos, que es como lo que uno consume habitualmente. Pero si yo hablo del extracto que estamos nosotros elaborando, eso está mucho más concentrado. 500 miligramos, con suerte. Súper poco. Entonces, poco. Pero en ese extracto que yo tengo en poquitas concentraciones, para que el alga lo equipare, yo debo consumir, sin mentirle, aproximadamente 100 kilos de alga. Entonces, 500 miligramos del extracto que nosotros obtenemos equivale a 100 kilos de alga. O sea, esto ya pasaría a ser como casi un nutracéutico. Sería un nutracéutico, Sería un nutracéutico, en el fondo, este compuesto, que ahí ya tendría un beneficio mucho mayor si es que se consume concentrado. Exactamente, porque va dirigido específicamente. Pero esto le da el valor agregado al alga como un alimento funcional, porque tiene otras propiedades, porque nosotros nos centramos solo en un compuesto, pero estamos dejando de lado los otros componentes que están presentes en el alga, que se utilizan para la alimentación y que tienen muchos beneficios y que nosotros aprovechamos al 100% cuando lo comemos de forma natural. De hecho, por ejemplo, aquí yo creo que el mensaje fundamental es ese, que hay que consumir algas independiente de que si tengo o no tengo algún tipo de patologías crónicas, hay que consumirlo porque me va a prevenir cualquier tipo de patología. Sí. Eso. Entonces, el consumo de este alimento va a la prevención. A la prevención. Entonces, claro, porque por ejemplo, si hablamos o vemos que se comporta de cierta manera con las células cancerígenas, igual depende, porque depende de la patología, depende del tratamiento de quimioterapia, qué tan avanzado, entonces depende de muchas cosas. Pero si yo lo consumo desde antes de manera preventiva, entonces significa de que efectivamente puedo tener, no sé, si alguna de mis bacterias, o sea, si alguna de mis células se quiere transformar en negativa, por ejemplo, entonces lo que va a hacer esto es atraparla y quizás no voy a tener el resultado de cáncer que puede pasar. Claro, y eso está enfocado en estos dos proyectos. Por un lado, con la doctora Mariotti vemos el envejecimiento saludable de la población, cómo incorporar estos alimentos y sus compuestos para un envejecimiento más sano, y por otro lado, con la doctora Simón vemos qué efecto tienen en enfermedades específicas, ya a nivel de que el cáncer hoy en día está aumentando considerablemente. Exacto. Y buscar una medida terapéutica que logre ayudar y a disminuir los efectos secundarios de los tratamientos, y por otro lado que el envejecer sea sano y no nos veamos tan afectados con todas las enfermedades que nos acarrea ese proceso. Y recordemos que el envejecimiento natural, ¿cierto? Porque todas las personas envejecemos, está relacionado directamente con el envejecimiento de nuestra célula. Y estas algas en el fondo tienen un beneficio en esta célula como algo más bioquímico. Exactamente. Qué interesante. Así es. Qué buen trabajo. Un tremendo trabajo, más cuando tú empezaste diciendo, Nicole, que nosotros estamos viviendo en tenemos una larga costa y el consumo de algas es muy poco. Entonces, si ya sabemos esta información, hay que comenzar a consumir este producto. Ver diferentes fórmulas, por ejemplo, o preparaciones para incorporarlo, como el cochayuyo, se consume mucho más que antes, en forma de, por ejemplo, ceviche, en ensaladas. Exacto. Porque antes era como comida caliente, era aburrido. Entonces ahora, con todas estas diversas preparaciones que existen con el cochayuyo, ha aumentado considerablemente. Se puede moler también. Se puede moler, preparar harinas. Entonces hay muchas formas en donde nosotros tenemos que aprovechar estas características
beneficiosas que presenta para la salud. Gonzalo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por contarnos acerca de esto, que es una información súper relevante y que quizás en un par de años más, cuando sigamos con Soy lo que como, en nuestro cuarto, quinto año, claro, tú nos vengas a contar que, imagínate, se incluyó este compuesto en los productos del PACAM para adultos mayores, o que se incorpora en las harinas, por ejemplo, de la población en general, y así millones de cosas que pueden pasar. Exactamente, o sea, con todos los beneficios que les comenté de este compuesto y del alga en sí. Es un trabajo arduo que nos queda todavía por seguir realizando, pero ya hay resultados sumamente buenos en estudios de laboratorio. Sí, y felicidades, ojalá más personas sigan atreviéndose a hacer estudios, a investigar, ¿cierto? En Chile todavía estamos bien en pañales con respecto a la investigación, así que gente que se atreva como tú es sumamente beneficioso para todos al final. Todos nos vemos beneficiados de estos estudios. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes aquí por Patagonia Radio TV en Soy lo que como. Nos vemos. Chao, chao.